Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Harry procuró hacer el menor ruido posible mientras bajaba lentamente las escaleras, arrastrando la manta y la sábana consigo. Era muy tarde, a juzgar por el silencio de la casa. Quería ocultar desesperadamente lo que había pasado antes de que alguien se diera cuenta. La noche anterior, Molly y Arthur le habían hablado sobre el inminente caso judicial. Aunque ambos habían intentado asegurarle que todo saldría bien y que su tía y su tío ya no podrían hacerle daño, Harry seguía sintiendo un terror inmenso ante la idea de confrontar a la tía Petunia y al tío Vernon. La noticia le había traído a Harry nuevas pesadillas, y la de esa noche había sido la peor hasta el momento, haciendo que se despertara y descubriera que, lamentablemente, se había orinando a sí mismo y su cama. Afortunadamente, Ron seguía dormido en la cama de enfrente, lo que permitió a Harry quitar en silencio su manta y sábanas de la cama y bajar las escaleras para encontrar alguna manera de limpiarlas antes de que se descubriera lo que había hecho. Solo podía imaginarse lo enojada que se pondría Molly si descubría su accidente. Solo necesito un poco de jabón, y podré limpiarlo antes de que alguien se despierte, se dijo Harry en voz baja mientras se dirigía a la cocina. Después de mirar cuidadosamente debajo del fregadero y no encontrar lo que necesitaba, Harry se dirigió a un armario cercano y lo abrió lentamente, antes de saltar hacia atrás rápidamente cuando un trapeador cayó al suelo con un fuerte crack. Harry se quedó paralizado por un momento ante el fuerte ruido, esperando desesperadamente que nadie hubiera escuchado el estruendo. Después de unos instantes de silencio, Harry soltó un suspiro de alivio cuando una voz suave preguntó: ¿Quién anda ahí? Harry giró sobre sí mismo asustado y vio que Molly bajaba las escaleras con su varita sostenida sobre su cabeza, la punta emitiendo una luz suave. Por un momento, Harry consideró intentar agarrar la manta y la sábana antes de darse cuenta de que nunca podría alcanzarlas a tiempo. Así que se quedó paralizado en el lugar mientras Molly llegaba al pie de la escalera y lo veía, sus cejas se levantaron con sorpresa. Harry, ¿qué haces aquí abajo, cariño? Deberías estar durmiendo. Yo solo estaba, tartamudeó Harry, tratando de inventar una excusa válida que no hiciera que Molly se enojara con él por mojar la cama. Mientras Molly se acercaba, inmediatamente vio la mancha húmeda en el pijama de Harry, y su expresión se suavizó. Un momento después, agitó su varita, y la sala se inundó de luz mientras guardaba su varita en su camisón. Al ver la expresión de preocupación de Harry, Molly se agachó suavemente sobre una rodilla antes de darle un rápido abrazo al niño y mirarlo con comprensión. ¿Tuviste otra pesadilla, Harry? ¿Eso fue lo que causó el accidente? Harry asintió lentamente con la cabeza mientras comenzaba a sorber por la nariz antes de bajar la mirada al suelo. Lo siento, Molly, dijo Harry con pena, estaba tratando de limpiarlo antes de que alguien se diera cuenta, de verdad. Harry, no tienes de qué avergonzarte, respondió Molly suavemente mientras colocaba su mano bajo su barbilla y lo obligaba a mirarla, estas cosas pasan. ¿No está enojada conmigo? Preguntó Harry en voz baja, pero me oriné en la cama. Soy demasiado grande para orinarme en la cama. Molly se rió ante eso, haciendo que Harry la mirara confundido por un momento antes de que ella hablara. Harry, no hay límite de edad para los accidentes, cariño, dijo Molly con dulzura, de hecho, Bill todavía se orina en la cama cuando tenía tu edad. ¿En serio? Preguntó Harry sorprendido, pero Bill es genial. Puede que lo sea ahora, pero no siempre lo fue, dijo Molly con una sonrisa, todo el mundo comete errores, cariño, y cualquiera puede tener un accidente. No hay nada de qué avergonzarse, ¿entiendes? Harry asintió lentamente mientras se frotaba la nariz que le moqueaba. Ahora, vamos a limpiarte, y puedes contarme sobre tu pesadilla, ¿de acuerdo? Dijo Molly suavemente mientras se levantaba y sacaba su varita, e hizo un rápido movimiento con ella. Un momento después, Harry descubrió con sorpresa y agrado que la parte inferior de su pijama ahora estaba seca, y soltó una risita feliz, haciendo que Molly sonriera con calidez mientras agitaba su varita hacia su manta y sábana. Al instante, la tela se elevó en el aire, y las manchas desaparecieron. Un momento después, comenzaron a doblarse solas antes de caer ordenadamente sobre el sofá. Ahora, cuéntame qué pasó, dijo Molly suavemente mientras se sentaba en la mesa y palmeaba el asiento a su lado para que Harry se uniera a ella. Después de un momento de duda, Harry sacó su silla y se subió a ella lentamente mientras Molly observaba con una cálida sonrisa. Tuve otra pesadilla con el tío Vernon, dijo Harry lentamente, me estaba lastimando de nuevo. Harry, mientras me quede aliento en el cuerpo, nunca dejaré que ese hombre te lastime de nuevo, respondió Molly, colocando suavemente su mano sobre la de Harry. ¿De verdad tengo que ir?
Preguntó Harry, sin molestarse en especificar, ya que sabía que Molly entendería de qué estaba hablando. Daría lo que fuera por poder decirte que no, Harry, dijo Molly con tristeza, pero prometí que nunca te mentiría, y no empezaré ahora. Tengo miedo, dijo Harry tan suavemente que Molly casi no lo escucha. Sé que lo tienes, cariño, dijo Molly con tristeza, pero Arthur y yo estaremos allí contigo, y también tendrás a Teddy. Harry sonrió ligeramente ante eso, y Molly continuó con voz cálida. Después de mañana, te prometo que nunca más tendrás que ver a tu tía y tío. Harry sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, y Molly rápidamente lo abrazó. Ahora, volvamos a la cama. Necesitarás descansar mucho para mañana, dijo Molly mientras ayudaba a Harry a levantarse de su silla. Unos momentos después, mientras Molly arropaba a Harry de nuevo en la cama, de repente se lanzó hacia adelante y la abrazó con fuerza, lo que la tomó por sorpresa momentáneamente antes de que ella le devolviera el abrazo rápidamente. Después de arropar a Harry y colocar a Teddy a su lado, Molly comenzó a tararear suavemente una nana mientras le frotaba suavemente la mano sobre la cabeza. Unos momentos después, sus ojos comenzaron a cerrarse, y Molly le sonrió. Buenas noches, cariño, dijo Molly con calidez mientras le quitaba suavemente las gafas a Harry y las colocaba en la mesa a su lado. Buenas noches, mami, murmuró Harry somnoliento. Los ojos de Molly se abrieron por la sorpresa ante las palabras, y por un momento, se sentó y miró a Harry antes de inclinarse y besar a Harry suavemente en la frente, luego se levantó y caminó hacia la puerta, lanzando una última mirada a los dos niños que dormían. Molly sonrió felizmente y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. A la mañana siguiente, nadie dijo nada durante el desayuno mientras la familia se sentaba en silencio y comía. De vez en cuando, Molly miraba a Harry e intentaba ofrecerle una sonrisa tranquilizadora, pero la expresión de tensión y miedo en su rostro hacía que fuera difícil para ella. Harry vestía un traje negro simple que Molly le había comprado a principios de semana, mientras que el resto de los niños vestían trajes similares, aunque de diferentes colores. Terminen su desayuno, niños, dijo Molly rápidamente, tendremos que irnos pronto al ministerio. ¿Iremos en coche, mamá?, preguntó Ron mientras terminaba su plato. No, viajaremos por polvo flu, respondió Molly, agitando su varita y haciendo que los platos se levantaran en el aire y volaran hacia el fregadero, donde comenzaron a lavarse solos. Ahora, quiero que todos se comporten de la mejor manera posible, ¿está claro?, dijo Molly con severidad mientras comenzaba a atacar el cabello de Harry con un peine. Nada de bromas, ni juegos, ni perder el tiempo, ¿está entendido? Miró fijamente a los gemelos en la última parte hasta que asintieron con vergüenza, indicando que habían comprendido, y Molly entrecerró los ojos con sospecha. Lo digo en serio, ustedes dos, dijo Molly con firmeza, Harry necesitará a su familia con él hoy y especialmente a sus hermanos mayores para lo que tiene que enfrentar, así que necesito que ambos hagan su parte, ¿entienden? Una mirada de determinación apareció en los rostros de Fred y George, y ambos asintieron antes de que cada uno se colocara detrás de Harry y le pusiera una mano en el hombro. Entendemos, mamá, dijeron George y Fred al unísono. Harry sintió que las lágrimas le llegaban a los ojos ante las palabras, lo que empeoró cuando Ron y Ginny sonrieron y asintieron, indicándole que también estarían allí para él. Gracias, dijo Harry suavemente. De nada, pequeño Harry cariño, dijo Fred con una sonrisa. Para eso está la familia, añadió George, haciendo que Harry se riera alegremente. Arthur sonrió ante la interacción antes de sacar un reloj de su bolsillo y mirarlo. Ya es hora de irnos. ¿Todos listos?, preguntó mientras terminaba el último sorbo de su café. Después de una última revisión, Molly guió a todos hacia la chimenea y tomó un puñado de polvo flu antes de tomar la mano de Harry con la suya. ¿Listo, Harry?, preguntó Molly, sonriéndole. Harry asintió lentamente, y los dos entraron en la chimenea, desapareciendo un momento después mientras Molly arrojaba el polvo al suelo y gritaba. Ministerio de Magia. De repente, un fuego verde brotó a su alrededor. Harry cerró los ojos con fuerza mientras la familiar sensación de giro se apoderaba de él. Luego, el giro se detuvo un momento después, y Harry sintió que Molly tiraba suavemente de él. Abriendo lentamente los ojos, la boca de Harry se abrió de asombro ante lo que veían sus ojos. Habían salido de una gran chimenea hacia un enorme atrio. A su alrededor, cientos de brujas y magos se dirigían rápidamente a sus diversos destinos, pero lo que llamó la atención de Harry fue una gran fuente rodeada por 5 estatuas doradas de múltiples criaturas, de las cuales brotaba agua hacia el estanque de abajo. Esto es tan genial, dijo Harry en voz baja, pero aparentemente no lo suficiente, ya que Molly se giró para mirarlo con una cálida sonrisa. Tuve la misma reacción la primera vez que vine aquí, dijo con una mueca.
Un momento después, Arthur se unió a ellos, sosteniendo las manos de Ron y Ginny, seguido rápidamente un momento después por Fred y George. «Síganme, todos», gritó Arthur mientras comenzaba a moverse entre la multitud, con el resto de la familia cerca. Mientras avanzaban, la cabeza de Harry se balanceaba de un lado a otro mientras intentaba mirar todo lo que sucedía a su alrededor, tratando desesperadamente de no perderse nada. Entraron en un ascensor un momento después, y Harry fue apretado contra Molly mientras el grupo se apiñaba adentro. De repente, el ascensor dio un fuerte tirón, y el estómago de Harry sintió como si se hubiera caído por el suelo mientras el ascensor comenzaba a caer rápidamente hasta que finalmente se detuvo con otro tirón y las puertas se abrieron lentamente a Dumbledore y una bruja con mandíbula cuadrada, cabello muy corto y un monóculo en su ojo izquierdo. «Ah, Arthur, Molly, justo a tiempo», dijo Dumbledore con calidez antes de girarse hacia Harry. «Buenos días, Harry. ¿Cómo te encuentras hoy?» «Estoy bien, gracias, señor», respondió Harry con nerviosismo mientras observaba a Dumbledore y a su invitada. Ambos llevaban túnicas de color ciruela con una gran W plateada estampada en ellas. «Siempre es un placer encontrar niños con buenos modales», dijo Dumbledore. Sus ojos brillaron antes de lanzarle un rápido guiño a Harry, haciendo que el niño se riera suavemente. «Permítanme presentarles a mi asociada», agregó Dumbledore mientras señalaba a la bruja. «Ella es Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Actuará como fiscal para el juicio de hoy». Harry murmuró un cortés saludo, que fue secundado por el resto de la familia. Amelia asintió rápidamente antes de volver su atención a Harry. «Te pareces mucho a James», dijo con voz triste, «excepto por tus ojos, por supuesto». «¿Conoció a mi papá?», preguntó Harry. «Oh sí, lo conocí bien», dijo Amelia con una sonrisa triste, «lo consideraba un amigo. Sentí mucho su fallecimiento. Me alegra haber podido acelerar tu adopción. Le debía eso a James, al menos. Quería darle las gracias personalmente por eso», dijo Molly rápidamente. «Harry merecía una familia que lo amara, y gracias a usted, ahora tiene una». Amelia asintió rápidamente ante las palabras de Molly antes de volverse hacia un hombre que había aparecido de repente detrás de ella llevando lo que parecía un gran cuenco de piedra. Después de una conversación susurrada rápidamente con el hombre, Amelia se giró hacia Harry y se inclinó a su nivel. «Tengo la intención de asegurarme de que tu tía y tu tío sean castigados en la mayor medida que la ley permita, Harry, pero necesito tu ayuda. ¿Ves al hombre que está detrás de mí?». Harry asintió lentamente mientras se inclinaba ligeramente para mirar al hombre, que le sonrió al niño. «Bueno, él lleva algo llamado pensadero», continuó Amelia, «¿sabes lo que es?». Harry negó rápidamente con la cabeza mientras miraba la cosa que llevaba el hombre. «Es un extraordinario artefacto mágico que nos permitirá ver tus recuerdos, permitiéndonos así presenciar lo que te hicieron tu tía y tu tío. Ayudará enormemente a probar la culpabilidad. Y lo que es aún mejor, hará que no tengas que testificar». Los ojos de Harry se abrieron con asombro ante las palabras, y se quedó sin habla, dándole a Arthur la oportunidad de hablar en su lugar. «Pensé que los pensaderos no estaban permitidos en los juicios penales debido a la posibilidad de manipulación de la memoria». «Normalmente, ese sería el caso», respondió Dumbledore rápidamente, «pero debido a la edad de Harry y a quién es, el ministro Fudge ha suspendido esa regla en esta instancia». «¿Quién soy yo?», preguntó Harry con voz confundida. «¿Qué quiere decir, Molly?». Molly miró a Arthur y Dumbledore por un momento antes de que Dumbledore negara sutilmente con la cabeza, y Molly se giró hacia el niño. «Hablaremos de eso en otro momento, ¿de acuerdo, Harry?». Harry la miró por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza y murmurar. «De acuerdo». «Ahora, volviendo a nuestra conversación anterior», dijo Amelia rápidamente, «si me lo permites, Harry, extraeré tus recuerdos. Serán presentados como prueba, lo que creo que inclinará enormemente el veredicto a tu favor». Harry apretó la mano de Molly con fuerza al escuchar la palabra extraer, y comenzó a temblar de miedo por un momento antes de que lograra chillar. «¿Dolerá?». «Para nada, cariño», dijo Amelia con dulzura, «solo tomará un momento, y te prometo que no sentirás nada». Harry asintió lentamente, y Amelia le hizo un gesto al hombre detrás de ella para que se acercara. Cuando lo hizo, Amelia sacó su varita de su túnica, sin notar cómo Harry se encogió, y la presionó suavemente contra la sien de Harry. Un momento después, sacó un largo mechón plateado de su cabeza y lo dejó caer en el cuenco que sostenía el hombre. Repitió el proceso varias veces hasta que pareció que el hombre sostenía un cuenco lleno de plata antes de que finalmente guardara su varita y se pusiera de pie. «Ahora, les sugiero que todos pasen adentro».
El juicio comenzará en cualquier momento, dijo Amelia con calidez antes de girarse y dirigirse por el pasillo hacia la sala del tribunal, con el hombre que llevaba el pensadero siguiéndola de cerca. Dumbledore palmeó suavemente a Harry en el hombro y le dedicó una cálida sonrisa que pareció hacer que Harry se sintiera inmediatamente mejor acerca de lo que estaba a punto de ocurrir. Ánimo, Harry, dijo Dumbledore, todo habrá terminado pronto, te lo prometo. Harry asintió y apretó su agarre en la mano de Molly mientras el grupo seguía a Dumbledore a la sala del tribunal. Harry se sentó entre Molly y Arthur, tratando desesperadamente de evitar mirar a su tía y tío. Cuando habían entrado, Vernon y Petunia Dursley habían mirado a Harry con ojos de fuego. Estaban sentados junto a un hombre calvo con gafas que vestía un traje negro oscuro con una corbata roja sangre. Dudley estaba sentado en la galería junto a la hermana de Vernon, Marge. Harry se estremeció ligeramente al recordar cómo la mujer había disfrutado torturándolo casi tanto como su tío. Sentados en lo alto del tribunal había al menos 50 magos y brujas, todos vistiendo las mismas túnicas de color ciruela que Harry había visto usar a Dumbledore y Amelia. Harry estaba a punto de preguntar qué estaban esperando todos cuando Dumbledore se levantó y proclamó en voz alta: "Este tribunal queda formalmente convocado. Hoy estamos aquí para supervisar el juicio de Vernon Dursley y Petunia Dursley. Los acusados son acusados por el abuso de un niño mágico, específicamente Harry James Potter. Amelia Bones ha sido elegida como fiscal para este caso, y el señor Drexel se presenta como abogado defensor de los acusados. Señora Bones, puede comenzar cuando esté lista". Dumbledore volvió a tomar asiento mientras Amelia se ponía de pie para hablar. Sin embargo, el señor Drexel se levantó e interrumpió con voz grave. Punto de orden, sus señorías. Continúe, señor, respondió Dumbledore después de un momento de sorpresa. Mis clientes me contrataron para representarlos en este asunto, ya que no pudieron encontrar un abogado mágico que tomara su caso. Con razón, replicó Amelia con enojo, lanzando una mueca de desprecio a la pareja. Su culpabilidad aún no ha sido probada, señora, dijo el señor Drexel con frialdad, y hasta que eso suceda, tienen derecho a una representación calificada y experimentada. El punto de este asunto es que mis clientes están siendo acusados de abuso de un niño mágico y, sin embargo, no son miembros de la comunidad mágica. Por lo tanto, no están sujetos a sus leyes y, como tal, no pueden ser acusados. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Vernon mientras su abogado retomaba su asiento, y los miembros del Wisengamot comenzaron a susurrar entre ellos. Objeción, sus señorías, exclamó Amelia con enojo. Cuando el señor Potter fue dejado con los acusados, el jefe brujo Dumbledore les dejó una nota explicando por qué Harry fue dejado con ellos en primer lugar. Se aseguró de que se les informara que el señor Potter era miembro de la comunidad mágica, y que eran responsables de su manutención. Incluso se les dio una compensación financiera por cuidar del señor Potter en forma de 300 galeones por mes o 1800 libras por mes en dinero mugle. Al tomar este dinero, aceptaron ser parte de la comunidad mágica mientras fueran responsables del cuidado del señor Potter. El señor Drexel frunció el ceño ante las palabras antes de volverse hacia Vernon y Petunia y entablar una furiosa discusión susurrada. Sin embargo, antes de que el señor Drexel pudiera contrarrestar la lógica de Amelia, Dumbledore se puso de pie y dijo en voz alta: "La señora Bones tiene razón, al parecer. Aunque no son parte de la comunidad mágica, los Dursley fueron encargados de criar al señor Potter, que es miembro de nuestra comunidad y, por lo tanto, está protegido por nuestras leyes. Como tal, el juicio continuará según lo planeado, señora Bones, cuando esté lista, querida". Los Dursley parecieron palidecer ante la noticia mientras Amelia se ponía de pie y comenzaba su declaración de apertura sobre lo horriblemente que había sido tratado Harry. Cómo había sido privado de comida, golpeado y obligado a vivir en un armario debajo de la escalera. A lo largo del discurso, Vernon se puso cada vez más morado hasta que finalmente se puso de pie y espetó: "Nunca quisimos al pequeño bastardo en primer lugar. Nos fue impuesto y solo trajo cosas antinaturales a nuestro hogar". Harry tembló ligeramente ante las palabras, y Molly lo rodeó con su brazo mientras intentaba no llorar. "Si no puede controlar a su cliente, señor, me veré obligado a hacerlo por usted", tronó Dumbledore mientras el señor Drexel obligaba a Vernon a sentarse y le susurraba algo al oído, haciendo que Vernon frunciera el ceño con enojo. Amelia asintió con gratitud a Dumbledore antes de continuar su discurso sobre cómo la evidencia proporcionada mostraría la culpabilidad de los acusados y cómo el único castigo para tanta crueldad era una larga estancia en Azkaban.
Petunia se puso blanca ante las palabras y pareció que podría desmayarse, mientras Amelia tomaba asiento y Dumbledore le indicaba al señor Drexel que comenzara su declaración de apertura. El señor Drexel, para ser justos, presentó una buena defensa para los Dursley. Contó cómo habían sido obligados a criar a un niño que nunca quisieron e incluso amenazados con represalias mágicas si intentaban dejar a Harry en un orfanato o algo similar. Trató de pintarlos como simples muggles que habían hecho lo mejor que pudieron con el niño, pero las miradas que recibió del tribunal al final de su declaración mostraron que no había convencido a nadie. Sus señorías, me gustaría presentar mi primera pieza de evidencia, dijo Amelia con voz enojada. Proceda, dijo Dumbledore simplemente. Amelia asintió y sacó un rollo de pergamino de una pila a su lado. Esto, sus señorías, es una lista de lesiones sufridas por el señor Potter a manos de sus parientes. Fue tomada por la señora Poppy Pomfrey, la bruja médica jefe de Hogwarts, cuando el señor Potter llegó a la casa del señor y la señora Weasley. Dumbledore agitó su varita, y el pergamino se elevó en el aire antes de multiplicarse repentinamente en 50 copias, cada una aterrizando frente a los miembros del tribunal. La sala del tribunal estuvo en silencio durante varios momentos mientras los magos y brujas leían el informe, algunos palidecieron ante lo que leían, y más de una bruja tenía lágrimas en los ojos mientras se giraban para mirar a Harry, quien fijó su mirada en el suelo, deseando en ese momento estar en cualquier otro lugar. Incluso el señor Drexel se puso pálido al leer su copia. Se giró para mirar a sus clientes con una expresión horrorizada antes de tragar saliva con fuerza y colocar el informe sobre la mesa, incapaz de terminarlo. Vernon miró con furia a los miembros del Wisengamot, mientras Petunia palidecía a medida que cada miembro la miraba con indignación y desprecio apenas disimulados. Después de varios momentos de silencio, la última bruja asintió, indicando que había terminado de leer, y Dumbledore miró al señor Drexel con expectación. Sus señorías, comenzó el señor Drexel, yo tengo mis propios hijos, como estoy seguro de que la mayoría de ustedes también. Como todos sabemos, los niños a veces juegan de forma bastante brusca y a veces se hacen una lesión mientras juegan. Si bien estas lesiones son muy deplorables, no hay evidencia de que mis clientes sean responsables de ellas. Muchas de estas lesiones parecen ser de huesos rotos. Sin embargo, no hay informes de ninguna visita al hospital con respecto al niño mientras estaba al cuidado de mis clientes. Por lo tanto, debe asumirse que las recibió en otro lugar. Esa es su defensa. Preguntó Amelia en voz alta, esa es, con mucho, la cosa más estúpida que he escuchado en todos mis años como fiscal. Puede parecerle estúpido, señora, replicó el señor Drexel con una mueca, pero eso no cambia el hecho de que no hay evidencia de que estas lesiones provengan de mi cliente aparte de la palabra de una bruja médica. Si bien las lesiones son bastante horribles, ¿cómo sabemos que vinieron de mis clientes y no de que el niño fuera insensato y luego culpara a su tía y tío? Molly se puso roja de rabia ante las palabras, lo que empeoró por el hecho de que Harry parecía estar esforzándose mucho por no empezar a llorar. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Amelia se levantó de nuevo y replicó con una voz de fría indignación. ¿Cree que se hizo esas cosas a sí mismo? ¿Cree que un niño de 6 años podría lesionarse tan gravemente de esa manera y luego culpar a su familia por ello? ¿Cómo se atreve, señor? Simplemente estoy exponiendo los hechos tal como los veo, señora, replicó el señor Drexel con rigidez. Por un momento, pareció que Amelia estaba conteniendo su rabia, antes de que finalmente, tragara saliva y se girara hacia los miembros sentados sobre ella. Muy bien, entonces, si así es como desea jugar, entonces lo complaceré, señor, dijo con voz fría, sus señorías, me gustaría presentar mi próxima pieza de evidencia, los recuerdos del señor Potter de las lesiones en cuestión. Objeción, sus señorías. Replicó el señor Drexel en voz alta, no pueden esperar honestamente que el niño dé un testimonio preciso en este caso, cuando la verdad podría ser que simplemente está mintiendo. Ah, pero esa es la mejor parte, señor, dijo Amelia con frialdad, el niño no testificará. Más bien lo harán sus recuerdos. Me temo que no entiendo, dijo el señor Drexel, mirando entre Amelia y los miembros sentados sobre él. Verá, señor Drexel, respondió Dumbledore alegremente, en nuestro mundo, tenemos un pensadero que permite extraer recuerdos de la cabeza de uno y mostrarlos para que todos los vean, similar a cómo vería lo que ustedes, los muggles, llaman un televisor. Vernon se puso blanco como una sábana y abrió la boca para decir algo, pero descubrió que ya no tenía la capacidad de hablar. Petunia parecía, si era posible, aún más pálida y, al igual que su esposo, parecía haber quedado muda. La boca del señor Drexel se quedó abierta ante las palabras.
Se recostó lentamente, incapaz de pensar en una objeción a esta nueva información. Dumbledore sonrió al abogado por un momento antes de volverse hacia Amelia y asentir. Proceda, querida. Amelia asintió con gravedad antes de sumergir su varita en el pensadero y sacar un largo mechón plateado. Lo arrojó al aire un momento después. El mechón se estiró en una larga pantalla brillante visible para todos, y el recuerdo comenzó. La sala del tribunal quedó en silencio total cuando el último recuerdo finalmente terminó y regresó al pensadero. Incluso el señor Drexel había palidecido ante lo que había visto, y él estaba acostumbrado a defender a los peores clientes. Vernon había sido puesto bajo un hechizo de silencio después de varios arrebatos, a pesar de los repetidos intentos de su abogado para detenerlo. Ahora, Vernon se sentaba en un silencio enojado, mirando fijamente a Dumbledore. En la galería, los Weasley estaban todos sentados con la boca abierta por lo que habían presenciado. Durante casi una hora, se habían sentado en silencio y observado un recuerdo tras otro de cómo Harry era horriblemente maltratado repetidamente. Arthur había intentado sacar a los niños de la sala después del primer recuerdo, pero todos se habían negado, eligiendo quedarse con su hermano. Harry había sido obligado a quedarse. Estaba sollozando en silencio en el hombro de Molly mientras ella lo abrazaba y lo mecía de un lado a otro. Ella miró a los Dursley con una mirada asesina, que fue imitada por casi todos los miembros del Wisengamot. Sus señorías, comenzó Amelia, tratando de recuperar la voz después de lo que acababa de presenciar, después de lo que todos hemos presenciado, siento que hay poca o ninguna duda sobre la culpabilidad de los acusados en cuanto a los cargos, ahora pido que voten a favor del castigo. Han presenciado lo que ha pasado el pobre niño con sus propios ojos, y debe haber justicia por ello. Dumbledore se levantó lentamente, la ira marcada en cada rincón de su rostro arrugado, y cuando habló, fue con una voz tan fría como el hielo. Señor Drexel, ¿tiene algo más que quiera decir con respecto a la defensa de su cliente? El señor Drexel se lamió lentamente los labios mientras miraba fijamente a Dumbledore antes de mirar a sus clientes. Vernon estaba morado de rabia, mientras Petunia se había desplomado en su silla desesperada por lo que pensaba que le sucedería. Lentamente, el señor Drexel se puso de pie y se aclaró la garganta antes de responder en voz baja. Sus señorías, yo, una vez más afirmo que si bien mis clientes son verdaderamente los más horribles que he tenido la descortesía de defender, Vernon lanzó miradas de fuego a su abogado mientras el señor Drexel continuaba, no son parte de la comunidad mágica y, por lo tanto, no pueden ser considerados responsables ante sus leyes, los cargos deberían, por lo tanto, ser desestimados y mis clientes liberados. El señor Drexel luego volvió a tomar asiento mientras la sala del tribunal explotaba en ruido, ya que casi todos los miembros del Wisengamot comenzaron a lanzar insultos a los Dursley y a su abogado, que había fijado su mirada en la mesa frente a él. Silencio. Rugió Dumbledore, poniendo fin al ruido instantáneamente mientras todas las cabezas se giraban hacia él. Por mucho que me cueste admitirlo, el señor Drexel tiene razón en su evaluación de que el señor y la señora Dursley no están sujetos a nuestras leyes ya que no son miembros del mundo mágico. Dumbledore, no puede estar hablando en serio. Replicó un hombre con cabello rubio plateado largo con enojo, sean mugles o no, Potter merece justicia por lo que le hicieron. De hecho que sí, Lucius, dijo Dumbledore rápidamente, la tendrá. Sin embargo, debido a su estatus de mugles, como ha dicho, no pueden ser enviados a la prisión de Azkaban como tan justamente merecen. El rostro de Vernon se iluminó de alegría al escuchar la noticia, y Petunia pareció recuperar algo de su color ante la noticia de que no iría a Azkaban. Molly, sin embargo, miró a Dumbledore con shock y rabia, que parecía ser compartida por el resto del tribunal. Ahora votaremos por un veredicto. Yo, por supuesto, no votaré según la decisión previa de este tribunal. Todos a favor de la culpabilidad. Todas las varitas se levantaron al unísono, y Vernon se puso morado de rabia antes de comenzar a gritar en silencio a los miembros reunidos del tribunal. Después de un conteo cuidadoso, Dumbledore asintió y se puso de pie. Señor y señora Dursley, este tribunal los ha declarado culpables de abuso de un niño mágico. Este crimen generalmente conlleva una sentencia en Azkaban, cuya duración varía dependiendo de la gravedad del abuso. Sin embargo, como se dijo anteriormente, ambos no son parte de nuestro mundo y, por lo tanto, no pueden ser enviados a Azkaban. Vernon se burló ante esto, y Petunia intentó una sonrisa antes de que Dumbledore continuara. Sin embargo, el hecho es que abusaron horriblemente de un niño sin otra razón que sus propios prejuicios. Si piensan que escaparán del castigo por ello, me temo que ambos están terriblemente equivocados. La voz de Dumbledore se había vuelto gélida al final.
Ambos Dursley palidecieron ligeramente mientras Dumbledore se giraba hacia los otros miembros a su alrededor. Mis colegas miembros del Wisengamot, si bien yo no puedo votar sobre la sentencia, sí puedo ofrecer mi propia recomendación al respecto, y es la siguiente. Propongo que impongamos una multa a estos dos. Una multa. Espetó una bruja, después de lo que le hicieron al pobre muchacho. Una multa considerable, querida, respondió Dumbledore, una que asegurará que los acusados muy probablemente pasen el resto de sus vidas tratando de pagarla. Murmullos de aprobación siguieron a esto, y los ojos de ambos Dursley se abrieron con horror ante las palabras. ¿Todos a favor de la sentencia? Preguntó Dumbledore con una sonrisa mientras miraba de nuevo a los Dursley. Cada varita se levantó en señal de aprobación, y Dumbledore asintió antes de volver a hablar. Muy bien, entonces. Señor y señora Dursley, este tribunal lo sentencia a una multa de 2 millones de libras en dinero mugle, que se tomará de sus futuros bienes hasta que se haya pagado el monto total. La cantidad, por supuesto, irá a Harry Potter como compensación por la crueldad que han ejercido sobre él. Este tribunal queda levantado. Petunia palideció ante las palabras y se desmayó al instante. Vernon apenas logró atraparla antes de que cayera al suelo y comenzó a gritar en silencio a Dumbledore, su rostro se ponía más rojo mientras intentaba que su voz fuera escuchada. Un momento después, dos Aurors se acercaron a los Dursley y comenzaron a escoltarlos fuera de la sala del tribunal. Vernon lanzó una última mirada venenosa a Harry antes de que él y Petunia se fueran, seguidos de cerca por Marge y Dudley y, finalmente, el señor Drexel, que parecía haber envejecido 10 años desde que llegó y miró a Harry por un momento con una expresión de tristeza antes de que él también abandonara la sala. ¿Una multa? ¿Eso es todo lo que reciben después de todo lo que han hecho? Una multa. Gruñó Molly con enojo. Es una multa bastante grande, querida Molly, dijo Arthur, aunque su voz también mostraba que estaba molesto por el veredicto, y como dijo Dumbledore, muy probablemente pasarán el resto de sus vidas tratando de pagarla. No es suficiente. Espetó Molly, ni de cerca. Harry miró a Molly con tristeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras preguntaba con voz suave. Molly, ¿podemos irnos a casa ahora? Molly lloró en silencio ante la expresión en el rostro de Harry antes de ofrecerle una cálida sonrisa y secarle suavemente las lágrimas. Claro que sí, cariño, dijo con dulzura, vámonos a casa. Rápidamente, el grupo se levantó antes de que alguien pudiera acercarse a ellos para ofrecer comentarios o lamentos y se dirigieron rápidamente fuera de la sala del tribunal hacia la chimenea más cercana y luego a casa. Molly observaba en silencio desde el umbral mientras Harry y los otros niños jugaban a las atrapadas. Habían pasado 2 semanas desde el juicio. Aún así, Molly estaba furiosa por lo que consideraba una cruel injusticia. Dumbledore había venido unos días después del juicio para fortalecer las protecciones alrededor de la madriguera. Molly se había negado a hablar con él, a pesar de sus intentos de explicar su decisión. Había estado pensando en su decisión durante los últimos días, dividida entre el miedo a ser arrestada por lo que planeaba y el deseo de ver que se hiciera justicia a quienes habían lastimado a su hijo. La determinación de Molly flaqueaba y se fortalecía interminablemente hasta que, por fin, decidió que llevaría a cabo su plan, mañana, una vez que los niños estuvieran dormidos. Por lo que Harry le había contado, Molly sabía que los Dursley amaban la normalidad y el orden, así que les quitaría eso. Entonces, consideraría que su deuda con Harry estaba saldada. Solo entonces consideraría que se había hecho justicia. La calle estaba en silencio cuando Molly Weasley se apareció frente a la casa de los Dursley llevando un gran saco de arpillera marrón que se movía como si algo vivo estuviera dentro. En silencio, se acercó a la casa antes de voltear el saco y vaciar su contenido, que consistía en una docena de gnomos, sobre el césped de los Dursley. Al instante, los gnomos se dispersaron rápidamente hacia los arbustos de los Dursley mientras Molly se acercaba a la casa y sacaba su varita de su túnica. «Aló Mora», susurró suavemente antes de entrar en la oscura casa. Lanzando un rápido vistazo a su alrededor, Molly vio enseguida el armario debajo de la escalera y su mirada se endureció por un momento antes de que se recompusiera y comenzara su trabajo. Una hora después, Molly salió de la casa con una sonrisa satisfecha y presumida en su rostro. Nunca más encontrarían los Dursley la normalidad mientras vivieran en Privet Drive, ella se había asegurado de eso. Aunque normalmente sentiría culpa y vergüenza por lo que había hecho, solo sentía satisfacción. Había colocado varias maldiciones en la casa de los Dursley.
Desde hacer que, por mucho que Petunia Dursley fregara, siempre encontraría una mancha de tierra en su impecable cocina, hasta hacer que un mal olor constante apareciera en todos sus baños, pasando por hacer que los setos de los Dursley crecieran constantemente en las formas más indomables, además de una docena de otras maldiciones menores que asegurarían que mientras los Dursley vivieran en esa casa, nunca más tendrían la vida normal y libre de magia que tanto anhelaban. Sumando la infestación de gnomos que les había dado, Molly estaba segura de que los Dursley o se volverían locos o irían a algún lugar lejano. Después de eso, Harry nunca más tendría que preocuparse por verlos. Mientras Molly caminaba en silencio por la calle, comenzó a tararear alegremente para sí misma al pensar con qué despertarían los Dursley en unas pocas horas y cómo su hijo finalmente había recibido la justicia que tan merecidamente le correspondía. Ahora sé de dónde sacan Fred y George su amor por las bromas, pensó con una sonrisa antes de girar en el lugar y aparecerse lejos. Molly tarareaba alegremente para sí misma mientras limpiaba los platos. Era justo después del almuerzo y habían pasado 3 días desde su noche de travesuras en Private Drive, y todavía se encontraba riendo pícaramente cuando pensaba en lo que los Dursley debían estar pasando, sabía que debería sentirse culpable por lo que había hecho, pero el recuerdo de lo que había visto en los recuerdos de Harry hizo que cualquier culpa se desvaneciera rápidamente. Una voz fuerte desde afuera la sobresaltó de repente, y se dirigió rápidamente hacia la puerta para encontrar a Ron y Harry con la cara roja y gritándose mientras peleaban por una escoba de juguete. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Molly mientras se acercaba, con las manos en las caderas. Harry y yo estábamos jugando, y él dijo que estaba siendo egoísta. Ladró Ron, con el rostro tan rojo como su cabello. Porque Ron no quiere compartir, replicó Harry, con el rostro igualmente rojo, sigue tomando turnos más largos. Suficiente, los dos, tronó Molly, haciendo que ambos niños se callaran al instante y miraran sus pies. Ron, tienes que compartir, dijo Molly con severidad, y Harry, no deberías pelear con tu hermano. Si está tomando un turno más largo, ven a buscarme, y yo me encargaré, ¿entiendes? Ambos niños murmuraron que entendían, y Molly asintió rápidamente. Bien, ahora ambos pidan disculpas el uno al otro. Lo siento, Harry, murmuró Ron suavemente. Lo siento, Ron, murmuró Harry de vuelta. Bien, dijo Molly rápidamente, ahora me llevo la escoba por el día como castigo. Ustedes dos pueden ir a buscar otra cosa que hacer. Ay, pero mamá, comenzó Ron antes de ser interrumpido por Molly. Nada de peros. Ahora vayan a jugar y no más peleas, ¿entendido?, dijo Molly con una mirada severa. Ambos niños asintieron antes de que Ron tomara la mano de Harry, y los dos salieron corriendo a buscar otra cosa que hacer. Molly los miró por un momento antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. La señora Pomfrey había dicho que cuando Harry comenzara a meterse en problemas, eso significaría que finalmente estaba empezando a considerar la madriguera como su hogar y a los Weasley como su familia. Después de tanto tiempo, Molly había comenzado a preocuparse por si Harry alguna vez consideraría realmente la madriguera como su hogar. Harry siempre era tan educado, algo por lo que Molly estaba agradecida, pero a veces se preocupaba por el niño. Siempre se estaba disculpando a pesar de las garantías de Molly de que no tenía nada por lo que disculparse. Ya era hora, dijo Molly suavemente para sí misma, con una brillante sonrisa en su rostro mientras miraba a los muchachos que actualmente hablaban con Ginny sobre algo. Los tres corrieron alrededor de la casa un momento después y se perdieron de vista, y Molly regresó al interior. Unos días después, la familia Weasley caminaba por el callejón Diagon en un cálido día soleado. Molly había necesitado comprar algunos ingredientes más para pociones. Arthur había sugerido que toda la familia fuera, para salir de la casa por un rato. Harry sonreía, como de costumbre, con su mano firmemente sujetada en la de Molly mientras su cabeza se giraba de un lado a otro para mirar todas las tiendas por las que pasaban. Molly sonrió ante la alegría del niño por el mundo que lo rodeaba, aunque Harry había estado cerca de la magia por algún tiempo ya, todavía reaccionaba a todo como si fuera su primera vez, y a Molly le encantaba. Mamá, ¿crees que podamos visitar artículos de calidad para Quidditch antes de volver a casa?, preguntó Ron rápidamente mientras pasaban por la tienda. No veo por qué no, respondió Molly con una sonrisa, haciendo que Ron saltara de alegría ante la perspectiva. ¿Podemos pasar por la tienda de bromas también?, preguntó Fred. Casi no nos queda material para bromas, añadió George. Como si necesitaran más de eso, dijo Arthur rápidamente, a Perky le tomó casi una semana para que su última broma desapareciera. Ay, no fue tan grave, dijo Fred con una sonrisa. Su cabello estuvo verde durante una semana, agregó Arthur con severidad.
Bueno, no debió haber robado nuestras ranas de chocolate, ¿o sí? Dijo Josh con tono sombrío. Nunca te interpongas entre un niño y su chocolate, añadió Fred con firmeza. Por un momento, Arthur miró a los gemelos antes de soltar una carcajada. Lo juro, ustedes dos, dijo Arthur mientras se secaba los ojos. No los animes, Arthur. Dijo Mowgli, aunque con una sonrisa propia, si tenemos tiempo, quizás podamos pasar por la tienda de bromas. Ambos gemelos se sonrieron el uno al otro mientras el grupo se dirigía a la botica, donde fueron recibidos por una bruja regordeta con túnicas verdes. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Buenos días, dijo Mowgli con calidez, necesito algunos ingredientes que lamentablemente se me han terminado. Ciertamente podemos ayudar con eso si tiene una lista de lo que necesita, respondió la bruja. Mowgli sacó instantáneamente un rollo de pergamino de su túnica y se lo entregó a la bruja, quien miró la lista cuidadosamente antes de responder. Esto no debería ser un problema si me sigue. Mowgli se giró hacia los niños antes de seguirla y los miró con una mirada severa antes de decir con una voz igualmente firme. Ahora, quiero que todos se queden con su padre y se porten bien, ¿entienden? Nada de tonterías, no se alejen, quédense aquí mismo. Asentimientos de comprensión siguieron a esto mientras Mowgli miraba con severidad a los niños por un momento más antes de asentir y seguir a la bruja por el pasillo. Harry caminó hacia el mostrador y estaba mirando un frasco de vidrio que parecía estar lleno de pequeños globos oculares cuando escuchó una ligera tos a su lado que lo hizo girar lentamente para ver a un hombre grande parado cerca de él. El hombre tenía cabello largo rubio plateado y estaba vestido con lo que parecía ser una túnica costosa y llevaba un bastón largo con una cabeza de serpiente como pomo. Buenos días, señor Potter, dijo el hombre con voz altiva. Hola, respondió Harry con nerviosismo, ¿cómo sabe mi nombre? Todo el mundo sabe tu nombre, querido muchacho, dijo el hombre con una sonrisa, eres famoso, después de todo. La gente sigue diciendo eso, pero nadie me dice por qué soy famoso, respondió Harry, haciendo que el hombre inclinara la cabeza con desconcierto. ¿Quiere decir que sus tutores no le han informado quién es usted? Dijo el hombre con una mueca, esperaba algo mejor de los lacayos de Dumbledore. ¿Quién soy yo? Preguntó Harry confundido, soy Harry, solo Harry. Oh no, querido muchacho, dijo el hombre suavemente, eres mucho más que eso, te lo aseguro. Varios momentos de silencio siguieron a este anuncio antes de que Harry recordara algo y dijera suavemente. Usted estuvo en el juicio de mi tía y mi tío. En efecto, estuve, y deseo ofrecer mis más sinceras disculpas porque a esos mugles asquerosos solo se les impuso una multa, gruñó el hombre, deberían haber recibido algo mucho peor por sus crímenes. Harry miró en silencio al hombre por un momento antes de que murmurara. Yo también desearía que hubieran recibido algo peor, pero Mowgli dice que no me preocupe porque nunca los volveré a ver. Justo el tipo de cosa que diría un traidor a la sangre, se burló el hombre. Antes de que Harry pudiera preguntar qué era un traidor a la sangre, Arthur se acercó y se interpuso de repente entre Harry y el hombre. Buenos días, Lucius, dijo Arthur con frialdad mientras miraba al hombre, ¿hay alguna razón por la que esté hablando con mi hijo? ¿Su hijo? Se burló Lucius, una afirmación bastante presuntuosa, ¿no cree, Weasley? Harry es mi hijo, Malfoy, respondió Arthur con enojo, puede que no comparta mi sangre, pero es mi hijo en todos los sentidos importantes. ¿Es por eso que ni siquiera le han dicho al chico quién es? Se burló Lucius, ¿o es porque su amo no les ha dado permiso para decirle nada al niño? Arthur se puso ligeramente rosado ante eso y se aclaró la garganta rápidamente antes de responder. Harry es demasiado joven para escuchar esa historia, Malfoy, Mowgli y yo se lo diremos cuando sea mayor. El labio de Lucius se curvó ante las palabras, y respondió con voz fría. Habría esperado algo mejor de una familia de magos, Weasley, pero su familia siempre fue una deshonra para el nombre de mago. Arthur se puso rojo de rabia, y dio un paso adelante antes de responder con un gruñido. Ambos tenemos una opinión muy diferente sobre lo que deshonra el nombre de mago, Malfoy. Claramente sí, Weasley, replicó Lucius con frialdad, es una lástima que Harry Potter se vea obligado a ser criado por una familia así. Solo puedo imaginar lo que se le enseñará al pobre muchacho bajo su tutela. Insulte a mi familia otra vez, y le prometo que le quitaré esa mirada de suficiencia de la cara. Espetó Arthur, haciendo que Lucius sonriera con desprecio. Pensé que eras más inteligente que eso, Weasley, se burló Lucius, ¿qué pasaría con tu patética familia si de repente te encontrarás como invitado de Azkaban? Los puños de Arthur se apretaron y se soltaron por un momento con enojo mientras Lucius continuaba con el mismo tono frío de antes. Y no importa cuánto te digas lo contrario, nunca será tu hijo.
Solo te estás engañando a ti mismo. Sin decir una palabra más, Lucius se giró y salió de la tienda mientras Arthur le lanzaba miradas de fuego a su espalda. «Arthur», dijo Harry suavemente, haciendo que Arthur se girara para enfrentar al niño que parecía estar a punto de llorar. «Soy un Weasley, ¿verdad?» Ese hombre dijo que no lo era. La ira de Arthur pareció derretirse mientras se arrodillaba lentamente y colocaba sus manos sobre los hombros de Harry. «Harry, ese hombre no sabe de lo que está hablando. Solo estaba siendo cruel e hiriente. Eres absolutamente un Weasley, y eso nunca cambiará, ¿entiendes?» Harry asintió lentamente y se secó los ojos mientras Molly reaparecía con la bruja y miraba a su esposo confundida. «¿Todo bien?», preguntó mientras miraba entre los dos. «Todo está bien, querida», respondió Arthur, «solo tuve un desafortunado encuentro con Lucius Malfoy». Los ojos de Molly se volvieron fríos ante las palabras. Asintió con comprensión antes de volverse hacia el mostrador para pagar. Un momento después, el grupo caminaba hacia artículos de calidad para Quidditch, y el encuentro estaba casi olvidado. Harry miró su reflejo en el espejo con una mueca. Había tenido un día tan divertido con los Weasley en el callejón Diagon y había intentado olvidar las palabras del hombre malo, pero parecían seguir resonando en sus oídos cuando regresaron a la madriguera. Molly y Arthur le habían asegurado a Harry que Lucius estaba equivocado y que Harry era de hecho un Weasley y siempre lo sería. Ron y los demás habían dicho lo mismo y trataron de animarlo, pero aún así, Harry sintió la picazón de las palabras y al regresar a casa había ido directamente al baño para estudiar su reflejo. Mientras miraba su reflejo, Harry deseaba desesperadamente que su cabello negro se volviera rojo para poder parecerse al resto de los Weasley, entonces nadie podría decir jamás que no era un Weasley de verdad. Pero, mientras Harry miraba su reflejo con lástima, sus ojos se abrieron de repente por la sorpresa cuando su cabello negro comenzó a volverse lentamente rojo, justo como él quería. Comenzó despacio, pero pronto toda su cabeza estuvo cubierta de cabello rojo fuego. Lentamente, Harry levantó la mano y se tocó la cabeza, seguro de que debía ser una especie de truco, pero para su alegría, era real, y soltó un "wop" de felicidad. Un momento después, los ojos de Harry se abrieron de nuevo con asombro cuando las pecas comenzaron a extenderse por su rostro hasta que pareció casi como si pudiera ser el gemelo de Ron. Harry soltó un grito de felicidad antes de abrir la puerta de golpe y correr escaleras abajo hacia la cocina, donde Molly y Arthur hablaban tranquilamente. Molly. Arthur. Miren. Mi cabello cambió, y me salieron pecas. Miren. Miren. Gritó Harry felizmente mientras entraba corriendo y se paraba frente a ellos con una enorme sonrisa en su rostro. Molly y Arthur parecieron aturdidos mientras asimilaban la nueva apariencia de Harry. Incluso Haya miró a Harry con los ojos muy abiertos. «Amo Harry, ¿qué le ha pasado a su cabello?», chilló Haya desde su lugar junto al fregadero, donde había estado lavando platos. Con cautela, Molly se acercó y tocó suavemente el cabello de Harry por un momento antes de hablar con una voz asombrada. «¿Cómo es posible esto?». «No lo sé», dijo Harry felizmente, «solo estaba mirando mi reflejo, y deseé parecerme más a Ron para que nadie pudiera decir que yo no era realmente un Weasley, y entonces mi cabello cambió, y me salieron pecas». La expresión de Molly se entristeció ante las palabras, y abrazó a Harry por un momento antes de que se apartara y lo mirara a los ojos. «Harry, solo porque no te parezcas al resto de nosotros no significa que no seas uno de nosotros», dijo Molly con calidez, «eres nuestro hijo, no importa cómo te veas». «Así es, Harry», añadió Arthur mientras él también se arrodillaba frente al niño, «pase lo que pase, siempre serás nuestro hijo». «Pero el hombre de hoy dijo», comenzó Harry antes de ser interrumpido. «No importa lo que dijo Lucius Malfoy», dijo Arthur rápidamente, «él es un patán». «Arthur». «Lenguaje», gruñó Molly, haciendo que Arthur murmurara una rápida disculpa. «Lo que Arthur quiere decir, Harry», dijo Molly con dulzura, «es que Lucius Malfoy no es una persona agradable, y no deberías escuchar nada de lo que dice». «La señora Weasley tiene razón, amo a Harry», chilló Haya, «los Malfoy son magos malvados. No debe escuchar sus mentiras». Durante varios momentos, Harry miró a los dos antes de que un recuerdo viniera a él, y preguntó suavemente. «¿Qué es un traidor a la sangre?». Escuché a Lucius llamar así a Arthur, pero no entendí lo que significaba. Ambos adultos compartieron una mirada sombría por un momento, e incluso Haya se veía de repente nerviosa antes de que Arthur explicara lo que significaba la palabra y qué tipo de personas eran los Malfoy. Cuando Arthur terminó, Harry se veía choqueado y enojado al mismo tiempo, y para el asombro de Molly y Arthur, el cabello de Harry comenzó a volverse aún más rojo.
¿Creen que son mejores que todos solo por una razón estúpida como esa? Preguntó Harry con enojo mientras su cabello se volvía de un naranja brillante por la indignación. Querido Harry, dijo Molly con dulzura, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Hacer qué? Preguntó Harry desconcertado, su cabello volviendo lentamente a un rojo Weasley. Increíble, dijo Arthur en un susurro, Harry, eres un metamorfómago. ¿Soy un qué? Preguntó Harry, de repente asustado. Significa que puedes cambiar tu apariencia a voluntad, dijo Molly con asombro, es un don mágico increíblemente raro. El abuelo del amo James era uno. Dijo Jaya con asombro, era un gran auror gracias a eso. ¿Así es como cambié mi cabello y me salieron pecas? Preguntó Harry mientras comenzaba a saltar de alegría por su nuevo don. Imagino que sí, dijo Arthur con una sonrisa. Eso es genial. Dijo Harry con una sonrisa, ¿puedo ir a mostrarles a Ron y a los demás? Sí, puedes ir a mostrarles a los demás, dijo Molly con una sonrisa, solo ten cuidado. Acabas de descubrir tu don. Podría tomar un tiempo para que aprendas a controlarlo. Jaya asintió de acuerdo antes de decir rápidamente. Es un don raro. Le tomará tiempo al amo Harry controlarlo. Harry asintió con la cabeza, indicando que había entendido, y un momento después salió corriendo por la puerta hacia el jardín, gritando por Ron y los demás. Deberíamos informarle a Dumbledore sobre esto, dijo Arthur mientras él y Molly observaban a los niños a través de la ventana, Ron y Ginny miraban a Harry con asombro, mientras Fred y George exclamaban lo brillante que era y cuántas bromas podrían hacer ahora que Harry podía ser cualquiera. De acuerdo, dijo Molly, aún podría estar enojada con Dumbledore, pero incluso ella estuvo de acuerdo en que él necesitaba saber sobre el nuevo don de Harry. Esto ciertamente hará las cosas más interesantes por aquí, dijo Arthur con una sonrisa mientras observaban a Harry reírse de algo que Ron había dicho. Esa es la subestimación del siglo, se rió Molly mientras se inclinaba hacia su esposo. Arthur se rió a su vez y la rodeó con el brazo mientras observaban a sus hijos. Extraordinario, dijo Dumbledore suavemente mientras miraba a Harry, que estaba sentado en el sofá frente a él. Dumbledore había llegado unas horas después de que Arthur le hubiera enviado un mensaje por Flu, explicando la nueva habilidad de Harry, y al ver la nueva apariencia de Harry, había estallado en una gran sonrisa por lo apropiado que era que Harry ahora se pareciera a su nueva familia. No ha habido un metamorfómago en la línea Potter desde el bisabuelo de Harry, Henry Potter, explicó Dumbledore alegremente a la sala de espectadores. Los gemelos sonreían con picardía, sin duda pensando en todas las bromas que harían con la ayuda de Harry, mientras Ron y Ginny todavía miraban a Harry con asombro. El amo James estaría tan celoso si lo supiera. Dijo Jaya con una sonrisa traviesa que hizo que Dumbledore se riera levemente. James ya era suficiente problema por sí mismo. Me estremezco al pensar lo que habría hecho si hubiera tenido la capacidad de cambiar su apariencia, dijo Dumbledore, con los ojos brillando alegremente. ¿Qué deberíamos hacer, Albus? Preguntó Arthur suavemente. ¿A qué te refieres, Arthur? Replicó Dumbledore. Bueno, ser un metamorfómago no es un don muy común, como dijiste, aclaró Arthur, así que Harry necesitará a alguien que lo ayude a aprender a controlarlo, ¿no es así? En efecto, lo necesitará, dijo Dumbledore pensativo mientras se frotaba la barba, y creo que tengo a la persona justa para enseñarle. ¿Quién? Preguntó Molly con curiosidad. Pues la hija de Andrómeda y Ted Tonks, por supuesto, dijo Dumbledore alegremente, haciendo que las cejas de Arthur y Molly se levantaran con sorpresa. ¿Mimadora? Preguntó Molly, no he visto a la niña en años. No sabía que era metamorfómaga. Ni yo, añadió Arthur, ¿no es un poco joven para enseñarle a Harry? Para nada, se rió Dumbledore alegremente, acaba de comenzar su tercer año en Hogwarts, y sé que le encantaría conocer a Harry, siempre está hablando de cuánto le gustaría tener un hermano pequeño, y creo que enseñarle a Harry a controlar sus habilidades sería beneficioso para ambos. Harry no necesita otra hermana. Gritó Ginny con pasión, ya tiene una. Quizás, dijo Dumbledore con una sonrisa, pero uno siempre puede tener más, y si no una hermana, quizás una amiga. Harry sonrió tímidamente ante la idea de conocer a alguien más como él mientras Dumbledore continuaba con el mismo tono alegre. Le enviaré un mensaje por Flua Andrómeda y veré si estaría dispuesta a traer a su hija para que conozca a Harry durante las vacaciones, con su permiso, por supuesto. Por supuesto, dijo Molly con calidez, creo que le vendría bien a Harry conocer a Andrómeda y Mimadora. Dumbledore sonrió con calidez y se dirigió a la chimenea. Hasta que nos volvamos a encontrar, entonces, dijo con un guiño antes de entrar en la chimenea y desaparecer un momento después.
Muy bien, ustedes, dijo Arthur después de que Dumbledore se fue, vayan a cepillarse los dientes y prepárense para dormir. Ya pasó su hora de acostarse. Murmullos siguieron a esto mientras los niños comenzaban a subir las escaleras. Harry fue el último en irse y se detuvo en la parte inferior para girarse hacia Molly. Molly, preguntó Harry tímidamente mientras miraba sus pies. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó Molly con curiosidad mientras se arrodillaba frente a él. Me preguntaba si estaría bien, ¿puedo llamarte mami de ahora en adelante? Preguntó Harry suavemente, con los ojos fijos en sus pantuflas. Los ojos de Molly se llenaron de lágrimas al instante, y envolvió sus brazos alrededor del niño en un fuerte abrazo antes de que finalmente se apartara y sonriera mientras respondía. Me encantaría que me llamaras así, cariño. El rostro de Harry se abrió en una enorme sonrisa antes de que se secara los ojos con la manga y dijera felizmente. De acuerdo, mami, puedes venir a leernos un cuento a Ron y a mí. A Ron y a mí, corrigió Molly con una sonrisa, pero sí, ve a prepararte para la cama, y subiré en un minuto, ¿de acuerdo? Harry asintió felizmente, su cabello se volvió un tono violento de rosa, y corrió escaleras arriba para unirse a los demás mientras Molly lo observaba irse con una sonrisa. Levantándose lentamente, se giró para ver a Arthur mirándola con una sonrisa. Ahora sí que es un Weasley de verdad, dijo Arthur felizmente, incapaz de decir nada más. Molly solo sonrió y abrazó a su esposo antes de darle un beso. La nieve caía suavemente en Privet Drive. Para la mayor parte del vecindario, solo había emoción porque la Navidad estaba a solo unas pocas semanas, pero para el número 4, este no era el caso, y mientras antes este hogar parecía copiar todas las casas que lo rodeaban, ahora parecía como si no tuviera lugar en el resto del vecindario. Vernon Dursley frunció el ceño mientras estaba sentado en la silla frente a su casa. En su mano tenía un bate de cricket que golpeaba suavemente contra la palma de su otra mano mientras una vecina que paseaba a su perro se detenía para mirarlo por un momento. Vernon le lanzó miradas de fuego hasta que ella se dirigió rápidamente por la calle. Mientras ella desaparecía de la vista, Vernon soltó un suspiro de desprecio por lo que su vida se había convertido en los últimos meses desde el juicio con esos fenómenos que habían arruinado su vida. Desde el juicio, sus cheques de trabajo se habían reducido casi a la mitad, y cuando se había quejado de por qué eran tan pequeños, se le había informado que el dinero supuestamente era adeudado por impuestos atrasados no pagados, pero él sabía la verdad, eran esos fenómenos los que estaban robando su dinero ganado con tanto esfuerzo como compensación por su supuesto crimen. Vernon se mofó de la palabra. En lo que a él respectaba, no había cometido ningún crimen. Esos fenómenos fueron los que dejaron a ese pequeño bastardo en su puerta sin pensarlo dos veces. Vernon simplemente había intentado corregir al niño cuando dejaba ver su naturaleza antinatural. Desde el juicio, la vida de Vernon se había convertido en un infierno en la tierra. Esa era la única manera de describirlo adecuadamente. Antes de esa farsa de juicio, Vernon se había sentido orgulloso de lo normal que era su vida. Su césped y sus setos siempre estaban en perfecto orden, y su casa siempre estaba limpia y brillante. Su hogar ahora era una historia completamente diferente a lo que había sido antes. Ahora, sus setos parecían pertenecer a la selva en lugar de a un vecindario, ya que crecían en las formas más inconquistables que se negaban a ser domadas, sin importar cuántas veces Vernon los atacara con sus tijeras. Su césped, si era posible, estaba casi igual de mal. Manchas amarillas oscuras cubrían su césped, que una vez fue verde y hermoso, y no importaba cuánto lo regara Vernon o cuántas horas pasara de rodillas tratando de reparar el daño, no hacía ninguna diferencia, para su gran enfado. La casa estaba peor, con diferencia, y era la razón por la que Vernon estaba afuera en este momento. Era una pesadilla allí dentro. El baño tenía un olor constante como si alguien hubiera muerto, a pesar de la cantidad de ambientador que Vernon y su esposa rociaban. Se había puesto tan mal que los Dursley simplemente habían decidido mantener la ventana abierta en todo momento y usar una máscara cuando tenían que usarlo. El resto de la casa no estaba mucho mejor. La cocina constantemente tenía motas de suciedad a pesar del intento de Petunia de limpiarla. Vernon recordó con una mueca cómo su esposa había pasado 6 horas fregando cada rincón de la cocina, solo para bajar al día siguiente y ver varias manchas de tierra y polvo que no estaban allí el día anterior. Petunia se había derrumbado al verlo y pasó el resto del día en cama con una botella de vino. Todos los muebles de la sala de estar parecían haberse vuelto de repente grumosos de la noche a la mañana, y sin importar la posición en la que se sentaran los Dursley, nunca lograban sentirse cómodos. Los grifos goteaban sin cesar, a pesar de que Vernon contrató a un fontanero 3 veces para intentar arreglarlos hasta que, por fin, Vernon se había dado por vencido.
Mientras Vernon repasaba la lista de todo lo que de repente estaba mal en su hogar, comenzó a ponerse rojo de la cara. Las luces parpadeaban constantemente sin importar cuántas veces cambiaran las bombillas, y las escaleras ocasionalmente se volvían resbaladizas, lo que llevó a Vernon a caer por ellas más de una vez y casi romperse el cuello. La alfombra se sentía viscosa y asquerosa constantemente, a pesar de las numerosas veces que Petunia la aspiraba. Los clavos que sostenían fotos de su familia parecían perder su fuerza de repente, y las fotos siempre se estrellaban contra el suelo momentos después de que Vernon las volvía a clavar en su lugar. Parecía que surgía un problema nuevo todos los días, y Vernon estaba al límite de su ingenio. Ya había enviado a Dudley a quedarse con su hermana Marge hasta que pudiera controlar las cosas aquí. Al principio, ella había quedado atónita al enterarse de que la magia era real, pero pronto se convenció de que era malvada y satánica y que su hermano había hecho lo correcto al tratar de sacársela a golpes al niño. Por otro lado, el abogado de Vernon era una historia diferente. Antes de que los Aurors le aplicaran el hechizo Obliviate, el señor Drexel le había lanzado tales invectivas que Vernon en realidad había estado agradecido cuando la mente del hombre fue borrada. Hoy, sin embargo, Vernon solo tenía una cosa en mente. Esos monstruos bestiales que habían destruido el rosal de Petunia. Vernon ya había matado a 4 de ellos, pero parecían multiplicarse como conejos, y estaba decidido a matarlos a todos. De repente, Vernon gritó de dolor e ira cuando un dolor punzante apareció en su tobillo. Al mirar hacia abajo, Vernon vio que uno de los monstruos se había acercado sigilosamente mientras él estaba absorto en sus pensamientos y le había clavado los dientes en la pantorrilla. Vernon se puso de pie con un rugido de odio y rabia y golpeó al gnomo, como Petunia los había llamado, con su bate de cricket, que rápidamente se quitó del camino justo a tiempo para que Vernon golpeara su propia pierna. Vernon gritó de agonía mientras caía al suelo, sosteniendo su pierna mientras el gnomo chillaba de risa al verlo. Vernon gruñó mientras rápidamente volvía a ponerse de pie y agarraba el bate de cricket. El gnomo se dirigió rápidamente hacia el seto más cercano con Vernon, tratando desesperadamente de atraparlo antes de que escapara. Un momento después, el gnomo se zambulló en el arbusto, y Vernon comenzó a atacarlo en serio, profiriendo obscenidades mientras golpeaba el bate con todas sus fuerzas contra el seto, mientras un grupo miraba, desconcertado por su vecino, que una vez fue normal y que parecía haber perdido la cabeza. Harry estaba intentando desesperadamente prestar atención a la lección del día que Molly le estaba dando. Su alfabetización había mejorado mucho desde que llegó por primera vez, pero Molly aún quería que hiciera sus lecciones diarias para no quedarse atrás. Hoy, Molly le hizo leer de un libro sobre plagas domésticas. Harry no entendía la mitad. A Molly le importaba si podía o no leer las palabras, lo que actualmente le resultaba muy difícil. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó Molly después de que Harry intentara por tercera vez pronunciar una palabra particularmente difícil. Usualmente eres mucho mejor en tus lecciones. Lo siento, mami, respondió Harry, haciendo sonreír a Molly, es solo que es difícil concentrarse hoy. ¿Por qué vienen los Tonks? Preguntó Molly con astucia, haciendo que Harry asintiera. ¿Qué pasa si no les agrado? Preguntó Harry suavemente, haciendo que Molly frunciera ligeramente el ceño. Durante meses, Harry había estado tan emocionado de conocer a alguien con sus mismos poderes, pero ahora que el día había llegado, parecía asustado, y Molly sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ahora, ¿por qué pensarías algo así? Preguntó Molly con dulzura mientras colocaba su mano sobre la de Harry. Harry se encogió de hombros mientras miraba el libro frente a él, y Molly colocó suavemente su mano debajo de su barbilla y levantó su cabeza hasta que él la miró a los ojos. Harry, no hay necesidad de tener miedo. Te prometo que les encantarás, al igual que al resto de nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo, mami, respondió Harry con una sonrisa que Molly le devolvió. Ahora, terminemos la lección de hoy, y luego puedes ir a unirte a los demás. Creo que están teniendo una pelea de bolas de nieve. Los ojos de Harry se abrieron ante las palabras, y rápidamente comenzó a leer donde lo había dejado mientras Molly observaba con una cálida sonrisa. Varias horas después, Molly estaba poniendo la mesa para la cena cuando la chimenea de repente brilló con fuego verde, y 3 personas salieron de ella. 2 adultos con cabello castaño claro y una adolescente con cabello rosa brillante. Harry había estado sentado en el suelo coloreando con Ron y Ginny cuando los 3 extraños aparecieron de repente, y los niños rápidamente se pusieron de pie antes de esconderse detrás del sofá. Andrómeda. Ted. Qué gusto verlos a ambos. Dijo Molly con calidez mientras dejaba un plato y se acercaba al grupo, y esta debe ser la pequeña animadora. ¿Cómo estás, querida?
Estoy bien, respondió la chica, su cabello se volvió ligeramente rojo, pero por favor no me llames mimadora. Prefiero Dora o Tonks. Molly le sonrió a la chica antes de asentir con la cabeza indicando que entendía, antes de hacer un gesto para que los niños salieran de detrás del sofá. Mientras Harry lo hacía, su mirada estaba fija en la adolescente que estaba haciendo que su cabello cambiara de color rápidamente, para el deleite de Harry. Hola, dijo Harry tímidamente mientras se acercaba al grupo, soy Harry Weasley. Watcher, Harry, dijo Dora con un guiño antes de poner su cabello de un verde lima brillante y hacer que los niños se rieran. Te pareces tanto a tu padre, dijo Andrómeda suavemente, excepto por tus ojos, esos son de Lily. ¿Conocías a mi mami y a mi papi? Preguntó Harry mientras se giraba para mirar a Andrómeda. Sí, los conocí bien, respondió Andrómeda con tristeza, sé que estarían felices de verte finalmente con una familia que se preocupa por ti. Solo desearía que hubiera sido antes. Ya es suficiente de eso, dijo Molly, tratando de cambiar rápidamente de tema, Haya y yo hemos pasado todo el día preparando una cena maravillosa, y no permitiré que se arruine con tanta conversación. ¿Quién es Haya? Preguntó Andrómeda mientras Molly guiaba a todos a la mesa. Un momento después, la pregunta de Andrómeda fue respondida cuando la pequeña elfa apareció llevando una fuente sobre la que reposaba un ganso grande y cocido que Haya colocó cuidadosamente sobre la mesa. Hola, señora Andrómeda, ha pasado mucho tiempo desde que Haya la vio, chilló la elfa. Andrómeda palideció ligeramente al recordar a la pequeña elfa que había pertenecido a su amiga hace tanto tiempo. Es bueno verte de nuevo, Haya, dijo Andrómeda, por fin, su voz conmovida, él es mi esposo Ted y mi hija Dora. Hola, Haya, dijo Ted con una voz cálida. Hola, dijo Dora con una sonrisa. Hola, señor Ted, señora Dora, chilló Haya felizmente, la cena está casi lista. ¿Por qué no salen a jugar? Dijo Molly con calidez a sus hijos, los llamaré cuando sea hora de comer. De acuerdo, dijo Ron felizmente, vamos a hacer un muñeco de nieve. Abrigos primero. Llamó Molly con severidad. ¿Te gustaría venir también? Preguntó Harry a Dora tímidamente. Me encantaría. Adelántate. Gorjeó Dora, haciendo sonreír a Harry mientras ella tomaba su mano, y los dos subieron las escaleras para buscar el abrigo de Harry. Es un niño adorable, dijo Andrómeda mientras miraba las escaleras, es difícil creer por lo que ha pasado. Ha recorrido un largo camino, respondió Molly suavemente, estaba en mucho peor estado cuando llegó por primera vez. Solo puedo imaginarlo, dijo Ted con tristeza, es una burla a la justicia que esos muggles solo recibieran una multa después de lo que hicieron. Molly asintió con enojo y estaba a punto de decir más cuando los niños bajaron estrepitosamente las escaleras, todos vestidos con gruesas chaquetas y pantalones y riendo cálidamente ante Harry y Dora, que lucían cabello azul y pecas verdes a juego. Un momento después y todos salieron corriendo a la nieve. Creo que es posible que hayas perdido a Harry, dijo Ted con una carcajada mientras caminaban hacia la ventana y observaban a los niños. ¿Qué quieres decir? Preguntó Molly con una sonrisa. ¿Quiere decir que Dora acaba de reclamar al niño para ella? Se rió Andrómeda mientras observaban a su hija poner a Harry sobre sus hombros y comenzar a correr, su cabello se volvía de un naranja brillante, para el deleite de Harry, ella siempre quiso un hermano pequeño. Bueno, si quiere una guerra con Gimli, es más que bienvenida a intentar reclamar al niño, dijo Molly con una sonrisa mientras se giraba para ayudar a Haya a preparar la cena. Varias horas después, Harry estaba abrazando a Dora para despedirse. Había sido una noche verdaderamente maravillosa, y a Harry le daba tristeza verla irse. Habían hecho un muñeco de nieve antes de que los gemelos llegaran y lo derribaran, lo que resultó en una furiosa pelea de bolas de nieve con los gemelos, Bill y Charlie en un lado y, Dora, Ron, Ginny y Harry en el otro. Perky no había participado ya que estaba demasiado ocupado con el trabajo escolar. Después, todos se habían sentado a una hermosa comida que los dejó a todos llenos y ligeramente somnolientos. Eso fue rápidamente remediado por Fred y George, quienes decidieron que se necesitaba una exhibición improvisada de fuegos artificiales y rápidamente iluminaron la casa con su suministro secreto durante varios minutos mientras todos intentaban esconderse por miedo a ser alcanzados por uno. Molly inmediatamente les dio a ambos una regañada severa y los envió a sus habitaciones sin postre, lo que los gemelos encontraron un indignante error judicial. Después del postre, que consistió en el mejor pastel de chocolate que Harry jamás había probado, Dora y Harry subieron a la habitación de Harry para que los dos pudieran hablar sobre sus habilidades, entre otras cosas. Desafortunadamente, finalmente llegó el momento de irse, y Dora le dio un gran abrazo a Harry mientras sus padres agradecían a Molly por una maravillosa noche. Volverás a visitarnos, ¿verdad?
Preguntó Harry suavemente cuando Dora lo soltó. Por supuesto que sí. Proclamó Dora felizmente, alguien tiene que enseñarte a hacer cosas como esta, después de todo. Dora inmediatamente convirtió su boca en un pico de pato. Luego, comenzó a graznar, haciendo que los niños se echaran a reír e incluso provocando una risa en Molly y Arthur. Además, siempre quise un hermano pequeño, y creo que tú encajarás muy bien, agregó Dora, haciendo que Harry jadeara antes de que su cabello se pusiera de un rosa brillante y una sonrisa se dibujara en su rostro. Harry no necesita más hermanos, gruñó Ginny, tiene suficientes, y yo soy la única hermana que necesita. Pelearé contigo por él, bromeó Dora con un guiño. Perderás, dijo Ginny con una sonrisa. Oh, me agradas. Dijo Dora felizmente antes de darle a Ginny un fuerte abrazo, haciendo reír a la sala. Siempre serán bienvenidos aquí, dijo Molly con calidez a los Tonks mientras se preparaban para irse. Gracias por una noche maravillosa, Molly, gorjeó Andrómeda mientras las dos compartían un rápido abrazo, nos aseguraremos de venir de nuevo pronto. Nos vemos pronto, Harry. Dijo Dora felizmente mientras Ted arrojaba un poco de polvo flu a la chimenea. Un momento después, los tres se habían ido. Una semana después, Harry celebró su primera Navidad, y fue un recuerdo que estaba decidido a preservar para siempre. Nunca antes había recibido regalos o se había despertado para encontrar un calcetín lleno de golosinas esperándolo. Harry rompió a llorar al ver los regalos con su nombre. Molly tuvo que abrazarlo durante varios minutos. Ella entendió la razón a la perfección, al igual que el resto de la familia. Molly le había regalado a Harry un suéter, de un verde brillante para que hiciera juego con sus ojos, con una gran H roja cosida en la parte delantera, que Harry se puso felizmente tan pronto como lo abrió, y los regalos solo mejoraron a partir de ahí. El regalo de Perky fue un libro que uno de sus compañeros de clase Muggle le había recomendado, titulado Las Crónicas de Narnia. El regalo de Fred y George para Harry fue otra caja de fuegos artificiales, que Molly confiscó de nuevo rápidamente. Ron y Ginny habían conspirado juntos y le regalaron a Harry una snitch de juguete, que a Harry le encantó y pasó una buena parte del tiempo persiguiendo por la casa. Bill y Charlie también habían conspirado juntos y le compraron a Harry su propia escoba de juguete. Harry estaba tan feliz que les dio a ambos un largo y fuerte abrazo y lloró suavemente en sus hombros. El mejor regalo de Harry vino de Molly y Arthur. Habían ido al callejón Diagon el día anterior y le compraron a Harry su propio juego de ajedrez de mago, que Harry miró con los ojos muy abiertos mientras las piezas se movían por el tablero. Gracias, Mami y Patty, dijo Harry felizmente mientras los abrazaba a ambos. Arthur se secó los ojos ante el comentario. Molly parecía a punto de llorar cuando Harry los soltó y comenzó una partida de ajedrez con Ron. Aunque Harry perdió todos los juegos que jugó contra todos sus hermanos ese día, no estaba decepcionado ni molesto. Este fue el mejor día de su vida y, por primera vez que podía recordar, era verdaderamente feliz.